Durante estas últimas 2 semanas hemos desarrollado un conjunto de 12 seminarios, 2 talleres, por tanto 14 actividades académicas que además han venido acompañadas de distintas actividades por las tardes, actividades extraacadémicas que también han sido pues bien apreciadas por el conjunto de alumnos y alumnas como vosotros que habéis asistido a cada uno de los seminarios, con el deseo de que les haya agradado la ciudad de San Roque e invitándoles a que mañana, después de una conversación que manteníamos también en esta ciudad el pasado 15 de febrero, en febrero de este mismo año, cuando tuvimos un encuentro un encuentro de trabajo, un encuentro en el que cultivar las relaciones y el diálogo entre la ciudad de Gibraltar, con la visita que tuve aquí en San Roque del primer ministro de Gibraltar, de Fabián Picardo, y el ayuntamiento. Allí abordamos distintos temas y entre uno de los temas que abordamos, con el que quiero comenzar dando mi gratitud y mi agradecimiento a la invitación, por aceptar la invitación que le trasladaba la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de San Roque, al primer ministro de Gibraltar, de estar con nosotros en este seminario. Muchas veces la agenda hace complicada la presencia y la idea y lo que le iba a trasladar es que mañana vamos a realizar el conjunto de la jornada de este seminario, no aquí en el Palacio de los Gobernadores, en la Casa de la Cultura del campo de Gibraltar, sino que nos vamos a trasladar en un nuevo ejemplo de relación, de diálogo, de comunicación. Nos vamos a trasladar a Gibraltar y más concretamente a la Universidad de Gibraltar, donde se van a desarrollar las actividades previstas en la última jornada de este seminario. Además, allí tendréis que sufrirme a mí, que moderaré una de las mesas de trabajo, y allí es cuando teníamos previsto que Fabián estuviera con nosotros. Está hoy con nosotros para mostrar su compromiso con este diálogo, con esta comunicación entre las administraciones y sobre todo entre los vecinos de ambos lados de la frontera, y hemos podido cuadrar la agenda para que esté con nosotros en San Roque y por tanto mi primer agradecimiento a que esté aquí con nosotros. Fabián, muchas gracias por estar de nuevo en San Roque y muchas gracias por cumplir algunas de esas cuestiones que abordábamos en el mes de febrero y que estoy convencido que poco a poco vamos a ir dándole comunicación a todos los vecinos de cómo se van avanzando en esos logros. Y hoy, que tenemos el cierre, como digo, de estos cursos de verano, hablando de un tema de actualidad, como es el Brexit, como son las relaciones transfronterizas y como son los nuevos planteamientos que pueden ocurrir pues cuando se produzca esa desconexión, que tal como aprendimos también aquí en este salón, cuando tuvimos la oportunidad, al menos en mi caso, de compartir una conferencia de Jesús Verdú, del profesor que también estaba por aquí, no le veo, pero sí, Jesús, nos señalaba que había un periodo de 2 años de desconexión, donde ahora se iba a realizar esas negociaciones para ver cuál es el estatus, cómo quedan las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, y cómo quedan las relaciones entre el Reino Unido y España, y cómo quedan las relaciones entre Gibraltar y nuestro país, principalmente por todos esos vecinos y vecinas que tienen una comunicación aún más directa que nosotros a través del empleo, a través de su asistencia diaria a Gibraltar a acudir a trabajar. Por tanto, creíamos que era uno de los temas de actualidad, así ha sido porque estamos yo creo que en el seminario con mayor número de matrículas, como señalaba ayer, cuando nos visitaba el antecesor de Fabián, el antiguo primer ministro, Peter Caruana, al que también le sumo mi agradecimiento por estar aquí. Y creo que damos prueba de que cuando se viene a hablar de esas cuestiones que estamos un poco con la incertidumbre de qué va a ocurrir, pues podemos hablar en San Roque y podemos hablar con la participación de San Roque. También, lo digo porque cuando se viene a hablar de cosoberanía o cuando se viene a hablar de la bandera, pues quizá es lógico que no esté San Roque y no queremos estar donde no nos corresponde. Eso, que acudan aquellos que tienen un afán de protagonismo y que quieren estar donde no corresponde. Si vamos a hablar de relaciones bilaterales y de cómo mejorar la vida de los campos gibraltareños y de los gibraltareños, pues seguramente que ahí sí que es necesario que esté la representación de San Roque y por tanto sí que me agrada. En otros foros, cuando se invita a miembros del Centro Nacional de Inteligencia, pues supongo que ahí
es cuando se están hablando de otras cuestiones que nada corresponden a las relaciones transfronterizas entre familias que están muy vinculadas o que están muy cercanas. Luego, en esta dinámica de la cooperación, en esta dinámica del diálogo, en esta dinámica de la comunicación y de la proximidad y de el anteponer los intereses de los vecinos del campo de Gibraltar a cualquier otro tipo de cuestión, es donde siempre vamos a participar. Y concluyo mi intervención presentándole a los miembros de la mesa. En la parte de la derecha está el coordinador de este seminario, que es don Alejandro del Valle. Muchas gracias por presentarnos este seminario. Aquí a mi izquierda está la teniente alcalde, delegada de Cultura, Dolores Marchena, y junto a mí, al protagonista, al que voy a cederle el uso de la palabra, al primer ministro de Gibraltar, a Fabián Picardo, a quien nuevamente le agradezco el que haya aceptado y el que esté con nosotros en San Roque. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes nada, Juan Carlos, gracias por tu bienvenida de nuevo a San Roque, tan acogedora como siempre. Quedamos en febrero, en ese distante febrero, de que los cursos de verano, y en pleno invierno parece que nunca llegará el verano, lo celebraríamos ahí en Gibraltar también este año, y tenía gran empeño en daros la bienvenida a la Universidad de Gibraltar, pero desafortunadamente tengo que salir de viajes de negocio y entonces no será posible para mí estar allí, pero quería, sin embargo, seguir adelante con el compromiso de formar parte de estos cursos de verano. Y cursos de verano en el sentido universitario sugieren de que los que estarán escuchando la presentación del ponente serán alumnos, ¿no? Pero yo aquí veo más profesores y, como diríamos en Gibraltar, maestros, porque nosotros usamos el término casi taurino cuando nos referimos al profesor de la política, de los cuales yo me considero alumno y no profesor, con que le doy la bienvenida a todos los que han venido también a escuchar esto, de que son los que yo llamaría veteranos de la política del tema de Gibraltar y sus relaciones con el campo de Gibraltar. Has empezado, Juan Carlos, hablando de aquellos que quieren hablar de soberanía y donde se habla de cosoberanía. Bueno, está claro que aquí no vamos a hablar de cosoberanía porque Fabián Picardo y el ministro principal de Gibraltar no estarán presentes cuando se hable de cosoberanía, no porque no seamos relevantes a esa discusión, porque en todo lo que sea relevante a la discusión de la soberanía de Gibraltar, la parte más importante, incluso digo, la única parte relevante e importante es el ciudadano de Gibraltar y su máximo representante político, que es el gobierno de Gibraltar, hoy por hoy encabezado por mí. Y eso cabe decirlo porque si vamos a afrontar lo que deben de ser las relaciones entre ambas partes de los pueblos de la frontera de Gibraltar, en el lado sur, que es Gibraltar, y en el lado norte, que es España, que esté claro que quiero empezar como voy a acabar, diciendo que la soberanía de Gibraltar no la va a negociar nadie, y el pueblo de Gibraltar está muy claro que la soberanía de Gibraltar la va a determinar puramente y únicamente ese pueblo gibraltareño que apuesta por seguir siendo británico. Pero dentro de eso cabe la posibilidad de seguir hablando y dialogando y acordando muchísimas cosas que no sean relevantes a ese tema de fondo, que es el tema de desacuerdo, que es el tema de la soberanía. Bueno, en Gibraltar hay plena unidad en relación a eso, como la ha habido antes del voto del día 23 de junio en relación al tema de si Reino Unido debía permanecer en la Unión Europea o salirse. Ya hablábamos de febrero. En febrero estuve aquí, también estuve en Dublín de viaje personal, y ahí escuché al señor Cameron anunciar de que convocaba un referendo para que el pueblo del Reino Unido pudiera determinar si decidían permanecer en la Unión Europea o salir. Eso es un tema que no ha surgido de la nada. En Reino Unido ha habido diferentes puntos de vista en relación a lo que representa la Unión Europea, si representa una oportunidad o si representa un vínculo negativo para el Reino Unido, ya muchísimos años. El señor Nigel Farage, que ha sido el líder del partido que se llama UKIP, el Partido por la Independencia del Reino Unido,
una cosa que a nosotros nos puede parecer raro, que haya un partido que se llame el Partido por la Independencia del Reino Unido, ya dado que el Reino Unido es un país plenamente independiente con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero sin embargo lo ha habido. Ha sido miembro del Parlamento Europeo ya casi 20 años, si no más, ¿no? Y es un tema que ha venido trastornando al Partido Conservador desde el liderazgo de la señora Thatcher, que se presentaba como una persona muy dura con la Unión Europea y perdió su liderazgo del Partido Conservador por ser demasiado dura con la Unión Europea. Luego el señor Major, que fue su sucesor, perdió el liderazgo del Partido Conservador y ser el primer ministro del Reino Unido también por ser demasiado blando con la Unión Europea, y desde entonces el Partido Conservador ha estado en casi una guerra civil en relación al tema. Una de las maneras que se pudo intentar resolver ese tema antes de las elecciones de mayo del año pasado en Reino Unido fue lo que apostó el primer ministro, señor Cameron, que fue apostar por un referendo que entonces decidiera la ciudadanía del Reino Unido si debía de permanecer Reino Unido en la Unión Europea o no. Todos sabemos que se intentó renegociar los términos de la presencia del Reino Unido en la Unión Europea y que en esa mañana del sábado en febrero el señor Cameron quedaba en convocar un referendo para el día 23 de junio. El día 23 de junio ya es un día que me parece a mí tan distante, casi como febrero, porque nunca me olvidaré de la mañana del 24 de junio. La verdad es que yo, como tantos otros compañeros, estábamos preparados solamente para un resultado, y fue el resultado que surgió, que era que el Reino Unido se salía de la Unión Europea. Porque aunque había en Gibraltar gran entusiasmo por permanecer en la Unión Europea, y todos sabéis que el resultado del referéndum en Gibraltar fue fulminante, fue el 96% por permanecer, sabíamos que en el Reino Unido no había ese entusiasmo que se sentía en Gibraltar. Todos los reportes que recibía yo me decían que entre grupos de amigos se podían encontrar 10 personas y 8 de 10 apostaban por salir de la Unión Europea. Y esto pasaba entre profesionales en Londres, donde es una ciudadanía mucho más cosmopolita, etc. Pero desde el 24 de junio, que apenas hace un mes, a mí me parece que ha pasado casi un año, ¿no? El señor Cameron estuvo en Gibraltar la semana antes. Todos sabemos cómo tuvo que volver al Reino Unido, desafortunadamente más pronto que esperado. Una semana más tarde, el señor Cameron ya no era primer ministro del Reino Unido. 2 semanas más tarde me encontré rodeado de conservadores en el Palacio de Westminster aplaudiendo a la señora May convirtiéndose en la nueva primera ministra del Reino Unido o líder del Partido Conservador. Me preguntaba un compañero del Partido Laborista: oye, te vi rodeado de conservadores con una corbata azul aplaudiendo a Theresa May, ¿qué te ha pasado? Digo, fue una plena coincidencia y luego te lo explico. Y si hay tiempo os lo explico a ustedes también. Luego me he reunido, como sabéis, con la señora Sturgeon, la primera ministra de Escocia, y he tenido la oportunidad de encontrarme con la señora May ya siendo líder del Partido Conservador. Y todo lo demás que habéis visto en prensa que ha ocurrido en ese tiempo. Y a mí se me queda un punto referente de este mes que ha pasado, ¿no? Y es que había un momento donde en el Partido Conservador y en el Reino Unido todo pasaba tan rápido que por primera vez me parecía a mí que las redes sociales y el ciclo de noticias de 24 horas no podía estar al tanto de lo que ocurría. Era la primera vez que lo que nosotros pensamos que son los medios de comunicación ahora tan rápidos, que nos tienen tan informados, ya no podían informarnos y no podían analizar lo que ocurría porque todo se movía a un paso que nunca se había movido antes. Y me quedé con un punto de vista que he compartido con los compañeros que son también líderes de los otros territorios de ultramar, que hemos tenido ocasión de encontrarnos en las islas Turks and Caicos la semana pasada. Y era que antes decían en Inglaterra that a week is a long time in politics. Una semana es un tiempo largo en la política, decían en Inglaterra. Bueno, yo me quedo con una referencia y es que hoy por hoy, en el mundo en el que vivimos, a tweet is a long time in politics.
Entonces, un tweet, uno de esos momentos de 140 caracteres que vemos en redes sociales, hoy te pueden decir algo que volcan la política en un momento dado, ¿no? Y me acuerdo de entrar en una reunión el lunes por la mañana hace 2 o 3 semanas, ya no me acuerdo exactamente cuándo, esperando tener reuniones y de tener la oportunidad de ver a la señora May, que iba a ser candidata a líder del Partido Conservador, una cosa que se iba a resolver en septiembre, para encontrar que saliendo de la reunión un tuit me decía que la señora Leadsom, que era la única que quedaba siendo su contrincante para el puesto de líder del Partido Conservador, ya no seguía adelante con su campaña. Y entonces todo eso volcó de nuevo todo el calendario y nada había cambiado tanto como había cambiado en esas 3 semanas, ¿no? Bueno, pero todo eso es un punto de referencia al gran cambio que estamos, vamos a usar la palabra, sufriendo todos lo que nos encontramos tocados por el tema del Brexit. Y no es un sufrimiento limitado a británicos, es un sufrimiento que yo creo que sufre toda la Unión Europea e incluso también el mundo entero, porque creo que el Brexit no es que afecta a Gibraltar o que afecta al campo de Gibraltar como puede afectar al Reino Unido, es que afecta a toda Europa, afecta la cohesión de la Unión Europea y no es un tema que determine Fabián Picardo, sino es un tema que simplemente mirando cualquier periódico hoy por hoy se puede averiguar. Pero esa importancia para Gibraltar nace más que nada del modelo económico y del modelo social que existe hoy por hoy en La Roca, que ha sido un modelo económico y un modelo social que yo propongo aquí en estos cursos ha sido bueno, no solo para Gibraltar, sino también para todo el campo de Gibraltar. Económicamente, claro, ha sido bueno para el campo de Gibraltar y Gibraltar, porque hoy por hoy Gibraltar es un sitio donde disfrutamos de una gran riqueza. Tenemos el tercer PIB per cápita del mundo, contribuimos casi 1 billón de euros en PIB al campo de Gibraltar, somos el 25% del Producto Interior Bruto del campo. Hay casi 13.000 puestos de trabajo que son transfronterizos, de los cuales 7.000 o más son de españoles que pueden ser residentes aquí en las inmediaciones del campo de Gibraltar. Muchos en Sotogrande dicen que no son españoles, pero son trabajadores transfronterizos de Gibraltar, y siempre me acuerdo cuando estoy con Juan Carlos que Sotogrande es parte de San Roque. Entonces son más sanroqueños, que vienen de un poquito más allá, pero también vienen a trabajar a Gibraltar. Y también es importante de que somos conscientes de que los 12 millones de visitantes que vienen a Gibraltar todos los años vienen a través del campo de Gibraltar. Y son esas empresas que hay en Gibraltar y esos turistas que vienen a Gibraltar que crean el empleo, crean esos puestos de trabajo que disfrutamos todos los que trabajamos en Gibraltar o vienen a trabajar en Gibraltar. Somos, y se ha dicho repetidamente, un motor económico de la zona, la segunda fábrica más importante de Andalucía después de la Junta de Andalucía. Y la cuestión de fondo es si el Brexit peligra todo esto. Quiere decir el que el Reino Unido salga de la Unión Europea, aunque todavía eso no esté definido. De que de alguna manera Gibraltar ya tiene que parar de ser motor económico, de que no pueden haber 13.000 o más puestos de trabajo en Gibraltar o vinculados a Gibraltar, que no podrán venir 12 millones de visitantes a través del campo de Gibraltar y España a visitar Gibraltar y a crear empleo con su visita. Bueno, la verdad es que no tiene por qué representar eso. Que Gibraltar permanezca en el mercado único o que siga imperando el libre movimiento de personas a través de la frontera es fácil, no es difícil. Lo más difícil es insistir de que Gibraltar no pueda seguir disfrutando del libre movimiento de personas, porque de un momento donde estamos tratando las relaciones bajo un acuerdo que se hizo en los años 50 entre Francia y Alemania, al cual Reino Unido accedió en 1972 y que España accedió en 1986 y que luego se ha renovado en tratados hasta el de Lisboa, que sean esos los acuerdos que impeden o que vuelvamos a un acuerdo de hace 312 años y lo cumplamos no solamente al dedillo, sino que insistamos en cumplirlo de la manera más nefaria posible. Porque he escuchado decir de que
si Gibraltar ya no tiene el derecho al libre movimiento bajo los tratados de la Unión Europea, solamente será el Tratado de Utrecht que impere y entonces Gibraltar no tiene el derecho de tener acceso por tierra al campo de Gibraltar. También he escuchado decir de que el precio para que siga habiendo libre movimiento de personas y para que Gibraltar tenga acceso al mercado único europeo es que aceptemos la cosoberanía entre España y Reino Unido. Bueno, a mí no me parece que ese sea el precio necesario para que la gente pueda seguir transitando entre lo que es el continente europeo y las últimas 2,5 millas de ese continente, o que puedan acceder a su puesto de trabajo, o que puedan ir simplemente a un sitio donde viven sus primos, sus tíos, sus hijos o cualquier otro amigo, o que puedan acceder desde Gibraltar a San Roque, a la línea, a todas las partes del campo de Gibraltar o más allá, a España o al resto de Europa, los ciudadanos de Gibraltar. Me parece de que acertó mi compañero Alejandro cuando con Juan Carmona escribieron en una publicación del Ateneo de Sevilla de que esa política no es la política que debe de imperar hoy. Y decían en relación a eso esto, y perdone que haga una referencia exacta, pero no quiero que sugieran de que use una palabra que no hayan usado gente tan elogiada en relación a este tema como Alejandro y Juan Carmona. Dicen esto, eso es un quote: se trata de repensar Gibraltar y de plantear un nuevo relato para Gibraltar, que formule los parámetros actuales de confrontación y de irredentismo radical, que albergan componentes heredados del franquismo, para explorar alternativas realistas de convivencia y resolución del problema. End quote. Estoy completamente de acuerdo de que insistir en que la frontera se pueda usar y el libre movimiento se pueda usar de alguna manera como una oportunidad para estrangular a Gibraltar y forzarle de esa manera a aceptar una soberanía que la ciudadanía de Gibraltar no aceptaría, es de que sobrevivan flecos del franquismo. Y Alejandro y Juan Carmona lo presentaban de esa manera y me parece absolutamente correcto. Yo he escuchado repetidamente, como me dicen algunas sirenas desde Madrid, de que la soberanía conjunta lo cura todo. No solamente asegura de que haya libre movimiento a través de la frontera, aunque no imperen los tratados europeos, no solamente garantiza acceso al mercado único, sino también lo que hoy es en el léxico de algunos en España un centro financiero opaco y mal regulado, será de entender de algunos, pero no del Fondo Monetario Internacional o de la OSD o de la Comisión Europea, pero eso se convertiría de la noche a la mañana, si aceptamos la soberanía conjunta, en un centro financiero en toda regla, si es sujeto a la soberanía conjunta, que podrá seguir operando sin ninguna dificultad, creando empleo y beneficiándose también del libre movimiento de gente que puedan trabajar en ese centro financiero. Y yo sé que os puede parecer broma cuando lo presente yo de esa manera, porque no es política seria, ¿no? Decir de que algo es nefario cuando no está en mis manos, pero cuando lo tenga yo es una cosa de gran virtud. Pero así es como se presenta la política hoy ante Gibraltar en relación al Brexit. Nos dicen que si seguimos insistiendo en ser un centro financiero, si seguimos insistiendo en ser británico, el Reino Unido sale de la Unión Europea, nosotros casi nos tenemos que salir no de la Unión Europea, sino de Europa. Que a nosotros se nos puede presentar una situación donde no podemos movernos en Europa. Lo que se nos está hablando a todo el mundo que somos del campo de Gibraltar es de un cierre de la frontera o de restricciones en la frontera que sumen a cierre, porque no van a permitir que la gente acceda a su trabajo de la manera que haga falta. Bueno, todo el que conoce al gibraltareño sabe de que Gibraltar no va a aceptar la soberanía conjunta. No es cuestión de presionarnos más o incluso, os propongo, no es cuestión de presionarnos menos. Yo no soy de aquellos que dicen,
Hombre, si al llanito se le trata bien, entonces a lo mejor aceptaría la soberanía conjunta. Pero esto no es cuestión de que se nos trate bien o se nos trate mal. Esto es cuestión de que se nos respete y que se nos acepte de que nosotros somos británicos y que Gibraltar es británico, pero que podemos ser muy amigos, aunque seamos británicos. Lo mismo que mi hijo cuando juega con otro pequeño, no le pregunta que le enseñe el pasaporte para saber si se van a hacer amigos. Nosotros que sabemos que tenemos pasaportes diferentes, no nos afecta el pasaporte ni la nacionalidad para saber que podemos hacer amigos y que podemos trabajar conjuntamente, que podemos incluso enamorarnos, que podemos ser familia y que podemos crear riqueza juntos para toda la zona. Pero no me digan que me tratan bien simplemente para intentar cambiarme el punto de vista en relación a eso. Que no me digan que me tratan mal para que yo acepte que tengo que cambiar mi soberanía para que me traten bien. La verdad es que no es cuestión de reprocharle a nadie que sea español. Es que lo que pedimos es que nos paren de reprochar que somos británicos y que Gibraltar es británico. Nacimos de una nacionalidad y nuestra casa es británica y no queremos cambiar eso. Presionarnos ahora en lo que puede presentarse como un momento difícil para Gibraltar nos confirma aún más todas las razones por las cuales Gibraltar nunca querremos ser españoles. Porque cuando un amigo se encuentra en una gran dificultad, lo que no hay que hacer, a mi punto de vista, es de decirle, oye, ¿te acuerdas todas las cosas que yo te he dicho en tu casa que me gustaban? Tú sabes que yo te puedo ayudar en este momento. Si me confirmas que me entregas todos esos bienes que a mí me gustaron en tu casa, entonces te ayudo. Entonces hay que decirle a ese, oye tío, tú de amigo mío no tienes ni un pelo. Tú lo que viene aquí es para abusar del momento. Y es que el chantaje no nos engracia a nadie que sugiera que quiere ser nuestro gobierno, porque aceptar la soberanía conjunta conlleva que nosotros aceptemos que las personas que hoy por hoy nos dicen que para seguir teniendo la libertad de movimiento tenemos que aceptar la soberanía conjunta, que esas personas se conviertan mañana en nuestro gobierno. Oye, un gobierno es una cosa importantísima en una sociedad, es la institución en la cual los ciudadanos deben de tener la más fe, de la cual nos debemos más de fiarnos, ¿no? Y si vamos a empezar la relación con ese tipo de chantaje, no creo yo que va a ser una relación que va a poder prosperar. Juan Carlos se tiene que ir, va a un pleno. Se va para acá. Espero que no fuera nada que dije. Pero yo os digo también de que no es cuestión de intentar seducirnos tampoco. Yo no soy de aquellos que dice que Gibraltar de que España debe de seducir al gibraltareño para de alguna manera entonces cambiemos de opinión. Yo siempre seré de los que tendré en velo al llanito para que se acuerde que estamos mejor siendo británicos. Y sé que a lo mejor no es popular venir aquí a decir eso, pero yo siempre he pensado que la diplomacia no se debe de nutrir de la duplicidad, se debe de nutrir de la honestidad. Y no quiero venir aquí a presentar una oportunidad de que pueda de alguna manera seducir a algunos en pensar que si me tratan un poco mejor yo voy a cambiar de opinión. Es que nunca vamos a cambiar de opinión, pero es que podemos trabajar conjuntamente con la diferencia de opinión que tenemos. Podemos seguir en el proceso de diálogo sobre el cual nos nutrimos entre el 2006 y el 2010 y sobre el cual avanzamos tanto en relación a temas que eran importantes para la ciudadanía de ambos lados de la frontera, sin tener que convencernos unos a otros del tema de la soberanía. Y como esto es un curso universitario y en las universidades se debe siempre de trabajar y barajar con la realidad, yo creo que es importante de que ustedes sepan el punto de vista del gibraltareño como es y no que se os presente de alguna manera más rosa de lo que puede ser. Bueno, pero también hay que comprender que al margen de todo eso hay gran oportunidad de que Gibraltar y el campo de Gibraltar, en este momento de Brexit, consigan que el motor económico que ha sido Gibraltar se amplíe y tenga mejores oportunidades aún que ha tenido hasta entonces. Bueno,
Gibraltar mantendrá su frontera completamente abierta al libre paso de personas y trabajadores, pase lo que pase en relación al Brexit. Vamos a comprender eso en un dato histórico. En 1969, cuando el franquismo cerró la frontera entre España y Gibraltar, ni Reino Unido ni España eran parte de la Unión Europea, pero antes de entonces había habido libre movimiento. Antes del cierre había habido muchas restricciones, había un periodo de intensa restricción antes del cierre, pero en el momento anterior había habido libre movimiento absoluto. Después del año 69 y hasta el año 82 y luego hasta el 85, cuando la frontera abrió por completo, acordémonos de una cosa: la frontera española estaba cerrada, pero la frontera de Gibraltar con España permaneció completamente abierta, nunca se cerró. Gibraltar no cerró su frontera con España, España cerró su frontera con Gibraltar. Así será en el futuro también, que Gibraltar siempre permanecerá con su frontera abierta a la amistad y al libre movimiento de personas y de trabajadores. Y esas posibilidades, yo creo que pueden, hoy por hoy, con ese libre movimiento garantizado por el Gobierno de Gibraltar y espero no afectado por ninguna actuación del Gobierno en Madrid, presenta tres posibilidades de defecto Brexit en la zona. La primera es que todo siga igual, que Gibraltar intenta como mínimo que así sea, que tengamos acceso al mercado único de servicios. Hoy por hoy no tenemos acceso al mercado único en bienes, pero sí en servicios, y Gibraltar trabaja porque así sea y que siga el libre movimiento. La segunda es que hay restricciones impuestas en la frontera entre Gibraltar y España, que España intenta estrangular Gibraltar y que Gibraltar, que no se va a permitir estrangular, tampoco va a permitir que cambie su soberanía. Esa es la opción que yo creo que es la peor para el campo de Gibraltar y para Gibraltar. La tercera opción, y yo creo que es importante que la comprendamos, es la opción por la cual se optó entre 2006 y 2010. Y es que haya acceso libre de personas a y desde Gibraltar, de que haya acceso al mercado único europeo y que entre España, Gibraltar y Reino Unido haya un proceso de diálogo que nos permita crear aún más riqueza y aún más puestos de trabajo en toda la zona y en Gibraltar en particular. A mí me parece de que de todos los actores que yo veo desde Gibraltar moviéndose en este tema, y la verdad que a veces me hace gracia de que las actividades de mi pequeño gobierno lleven a que se tengan que reunir 46 personas en Madrid de todos los ministerios y de todas las administraciones, incluso jefes de CNI y de Fuerzas Armadas, etcétera. Me parece que si España tiene tiempo para que se reúnan todas esas personas para discutir los viajes de Fabián Picardo y las acciones de su gobierno, entonces que España no tiene ningún problema y en España todo va bien, porque solamente tenemos que concentrarnos en esas cosas. Pero si esa energía la compartiéramos en promocionar la zona, en promocionar las oportunidades de entendimiento que tenemos, yo creo que podríamos conseguir algo muy importante. Y de los actores que veo que la Junta dice claramente su lealtad institucional al tema de fondo y al Gobierno de Madrid es absoluta, como siempre ha sido desde la Junta, aunque yo esté en desacuerdo, pero que dicen en voz alta, y me parece también importante que lo hagan, que lo más importante hoy no es la cosoberanía de Gibraltar, no es la soberanía de Gibraltar, no es amenazar e insistir en temas de soberanía, sino qué va a ocurrir en la zona y cómo vamos a asegurarnos de que todos los puestos de trabajo se van a proteger y que la riqueza que crea Gibraltar se va a poder aumentar de alguna manera. Yo creo que es importante de que haya esa otra vertiente al diálogo que hay en España, no con Gibraltar, pero en España en relación al tema, para que de alguna manera se comprenda aquí que el Brexit no solamente presenta dificultades para Gibraltar,
que algunos parece que se encantan con la idea de que Gibraltar tenga dificultades, sino que también presenta oportunidades para Gibraltar, y presenta oportunidades para Gibraltar y para el campo de Gibraltar, para España y para Reino Unido. Son oportunidades que yo no buscaba. Yo he sido, como saben todos ustedes, como todos los líderes políticos de Gibraltar, de aquellos que buscábamos permanecer en la Unión Europea. Pero hoy por hoy tenemos una nueva realidad y tenemos que trabajar dentro de esa nueva realidad. Porque el futuro no es cierto, que es una de las grandes desventajas de este momento para toda Europa, no solamente para Reino Unido y para Gibraltar. También hay una oportunidad de que podemos plasmar en ese futuro, el futuro que nosotros responsablemente pensemos es el mejor para las personas que representamos, para las personas que represento yo, para las personas que representan las autoridades del campo de Gibraltar, la Junta de Andalucía, incluso las autoridades del Reino Unido y de España. Esas oportunidades que se nos presentan pueden ayudarnos, como digo, a crear aún más trabajo y aún más riqueza. Y yo pienso que la labor de un político en el siglo XXI no debe de ser más, sino de intentar de crear más riqueza para su pueblo e intentar crear aún más puestos de trabajo para su pueblo. Y que si son capaces de convertirse en socios nuestros en Gibraltar y en Reino Unido, en intentar de que este momento que se presenta difícil sea para todos nosotros que vivimos en esta zona la gran oportunidad de esta primera parte de este siglo, entonces cuando ya el 24 de junio nos parezca tan lejano como el febrero que fue este invierno, cuando anunció el señor Cameron el referendo de Gibraltar, habremos hecho una importante labor de salvar una victoria de la boca de lo que ha sido perder el referéndum en relación a la Unión Europea, y de que convertiremos el Brexit en el gran momento del éxito del campo de Gibraltar y no en un momento de chantaje, en un momento difícil para todo el que trabaja en Gibraltar, sea de su nacionalidad, y en un momento donde amenacemos de nuevo a dividir familias y de intentar parar actividad económica que es buena para todo el mundo. Yo me apunto y busco socios. ¿Hay dos más que se sumen conmigo? Gracias. Bueno, pues buenos días. En nombre del ilustre Ayuntamiento de San Roque, en este caso, quería comenzar agradeciendo muy especialmente al ministro principal, a Fabián Picardo, pues su presencia hoy aquí, clausurando con este broche especial pues los seminarios de esta 36ª edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz en nuestro municipio, en San Roque. Y, por supuesto, este es un ejemplo de seminario en el que se manifiestan las relaciones de buena vecindad y, por supuesto, también los foros de diálogo tan necesarios en esta y en otras muchas materias, pero en esta en particular, que ha tenido una especial trascendencia en esta 36ª edición y que, por supuesto, también es un ejemplo de cooperación y colaboración en este caso. Así que con este ejemplo cultural, por supuesto, también me apunto, como decía el ministro principal, por supuesto, como siempre, a intentar mediar y, por supuesto, a través del diálogo, pues crear ese posible consenso que es de plena actualidad, pero que sin duda nos acompaña ya excesivos años. Así que en este foro, como decía anteriormente el alcalde, mañana vamos a continuar en la Universidad de Gibraltar, a la que quiero agradecer también muy especialmente que se sume a este proyecto de excelencia académica y, por supuesto, a los coordinadores y alumnos y alumnas y a todos los que nos acompañan en esta jornada, mi agradecimiento especial.